hemostasia es un mecanismo de defensa que, junto con la respuesta inflamatoria y de reparación, ayudan a proteger la integridad del sistema vascular después de una lesión tisular. Hemostasia significa prevención de la pérdida de sangre. Siempre que se corta o se rompe un vaso, se llega a la hemostasia por varios mecanismos. 1. El espasmo vascular. 2. La formación de un tapón de plaquetas. 3. La formación de un coágulo sanguíneo como resultado de la coagulación sanguínea. Y 4. La proliferación final de tejido fibroso en el coágulo sanguíneo para cerrar el agujero en el vaso de manera permanente. En condiciones normales, la sangre circula en fase líquida en todo el organismo. Después de una lesión vascular, se coagula solo en el sitio de la lesión para sellar únicamente el área lesionada. La transformación de sangre líquida en coágulo sólido está regulada por el sistema homeostático y depende de una interacción compleja entre la sangre que contiene las células y los factores que intervienen en la coagulación y la pared vascular, el endotelio vascular, que tiene un papel fundamental dentro de la coagulación y la fibrinólisis, y en condiciones fisiológicas tiene propiedades anticoagulantes, pero puede presentar propiedades procoagulantes cuando se rompe este equilibrio. Plaquetas en hemostasia. Las plaquetas, también llamadas trombocitos, son discos diminutos de 1 a 4 micras de diámetro. Se forman en la médula ósea megacariocitos, que también son células hematopoyéticas extremadamente grandes en la médula ósea. Los megacariocitos fragmentan en plaquetas en la médula ósea, en la sangre. Su concentración normal de plaquetas en la sangre es de entre 150.000 y 300.000. La superficie de la membrana celular está la capa glucoproteínas, que es adhesión, y los fosfolípidos, coagulación. Tienen una estructura activa. Su semivida en la sangre es de 8 a 12 días, por lo que después de varias semanas acaba su proceso funcional. Y los macrófagos del vaso, donde la sangre atraviesa un enrejado de trabéculas densas, elimina más de la mitad de las plaquetas. La cascada de la coagulación. La cascada de coagulación inicia con dos vías: la vía de activación por contacto, o sea, la intrínseca, y la vía del factor tisular, o sea, la extrínseca. La extrínseca comienza con la presencia del factor tisular en el plasma. El factor tisular activa el factor 7. El factor 7 activado más el factor tisular más calcio y fosfolípidos forman el complejo 10-asa. El complejo 10-asa activa el factor 10 y el factor 10 activado más el factor 5 activado forman el complejo protrombinasa. Hasta aquí es la vía extrínseca. La vía intrínseca, por otro lado, comienza con el factor 12. El factor 12 activado activa el factor 11. El factor 11 activado activa el factor 9. El factor 9 activado más el factor 8 activado más calcio y fosfolípidos hacen el complejo 10-asa de la vía intrínseca. Este complejo activa el factor 10. El factor 10 activado, a su vez, con el factor 5 activado, forman el complejo protrombinasa, que convierte la protrombina en trombina. La trombina activa el fibrinógeno a fibrina, y así podemos obtener un coágulo de fibrina estabilizado por uniones entrecruzadas. Vías extrínsecas e intrínsecas para el inicio de la coagulación de la sangre. La vía extrínseca inicia con el traumatismo de la pared vascular o de los tejidos extravasculares que entran en contacto con la sangre. Los pasos a seguir en esta vía son: primero se da la liberación del factor tisular, que está compuesta por fosfolípidos. Luego se va a dar la activación del factor 10, que aquí va a participar el factor 7, y el complejo de lipoproteínas del factor tisular va a formar complejo con el factor 7, y en presencia de iones de calcio se va a ejercer una acción enzimática sobre el factor 10
para formar lo que es el factor 10 activado. Luego, este factor 10 activado junto con los fosfolípidos de las plaquetas y el factor 5 van a dar lo que es el activador de la protrombina. Luego, en presencia de calcio, la protrombina se va a dividir y va a formar la trombina. Caso contrario de lo que ocurre en la vía intrínseca. Esta inicia con el traumatismo de la sangre o la exposición de la sangre al colágeno de la pared vascular sanguínea traumatizada. Aquí los pasos son: el traumatismo sanguíneo o el contacto con el colágeno va a primero activar al factor 12 y también va a liberar a los fosfolípidos plaquetarios. El segundo paso es que este factor 12 va a activar al factor 11 y en esta reacción va a participar el cisinógeno. Luego el factor 11 va a activar al factor 9. Luego este factor 9 junto con el factor 8 van a activar al factor 10. El último paso es similar al de la vía extrínseca, en la que el factor 10 activado va a combinarse con los fosfolípidos plaquetarios y con el factor 5 para dar lo que es el activador de la protrombina. Luego, en presencia de calcios, esta protrombina se va a dividir y va a formar lo que es la trombina. Cuando una persona se corta, el vaso sanguíneo lesionado se constriñe para detener la hemorragia y fomentar la cicatrización. Eso se denomina hemostasia. Las plaquetas se agrupan y se acumulan en el lugar de la lesión para formar un tapón o coágulo. La formación del tapón o coágulo se denomina cascada de coagulación. Es el sitio de la herida. Produce una aglomeración de fibras llamada red que pertenece a un lugar hasta que la herida cicatriza. La fibrina es una proteína que favorece la coagulación. A medida que la herida cicatriza, la coagulación disminuye y con el tiempo se descompone con la ayuda de sustancias, ya sean anticoagulantes como los que promoverán la lisis del coágulo. Para lograr esto se disuelve. Una vez formado el coágulo sanguíneo pueden suceder una de estas dos cosas. Primera, puede invadir los fibroblastos después de la formación de un tejido por todo el coágulo o puede disolverse el coágulo. La evolución habitual del coágulo que se forma en un pequeño agujero, una pared vascular, es la invasión de los fibroblastos, empezando por pocas horas después de que se forma un coágulo, lo que promueve al menos parcialmente al factor de crecimiento que segregaron las plaquetas. En este proceso continúa hasta la organización completa con el coágulo de las plaquetas. Promueve al menos la participación del factor de crecimiento. Segregar plaquetas. En este proceso continúa hasta la organización completa del coágulo en el tejido fibroso aproximadamente de 1 a 2 semanas. A la inversa, cuando pasa la sangre a los tejidos y aparecen los coágulos allí en donde eran necesarios, se activan las sustancias especiales que hay dentro del coágulo. Estas sustancias funcionan como enzimas que van a disolver el coágulo. Por ejemplo, la plasmina va a provocar la lisis de los coágulos sanguíneos. Las proteínas del plasma tienen una hemoglobina llamada plasminógeno, que cuando se activa se convierte en una sustancia llamada plasmina. La plasmina es una enzima proteolítica que se parece a la tripsina, la enzima digestiva proteótica. La plasmina dirige a las fibras de la fibrina a las otras proteínas coagulantes con el fibrinógeno, el factor 5, el factor 9, la protrombina, el factor 12. Por lo tanto, cuando la plasmina puede lisar un coágulo y destruirlo, asimismo destruye muchos de los factores de coagulación, lo que a veces hace que la sangre sea menos coagulable. Pruebas para conocer la hemostasia. Entre las pruebas para conocer la hemostasia tenemos 3 tipos de pruebas, como lo es el tiempo de la hemorragia, el tiempo de la coagulación y el tiempo de la protrombina y el cociente normalizado internacional. Hoy nos vamos a concentrar en hablar en la prueba de protrombina. En el tiempo de protrombina tenemos que a la sangre extraída de un paciente se le colocará oxalacetato para que así las toprombrinas no puedan convertirse a trombrinas. El tiempo para que estas sucedan, un tiempo adecuado, es de 12 segundos y así se contará con que
el tiempo del factor tisular está en un tiempo correcto. Luego se comenzará a utilizar el cociente normalizado internacional para así poder determinar el tiempo de protombina en prueba y el tiempo de protombina normal, y así determinar si las protombinas están en un rango muy adecuado. El intervalo normal para el cociente normalizado internacional o INR es de 0.9 y 1.3. Eso se considera que una persona está totalmente sana y no tiene ningún problema. Pero en dado caso, como un ejemplo, tuviera un nivel de 4 o 5, significa que tiene una gran posibilidad de hemorragia. Pero, por el contrario, si tuviera un cociente menor a 0.4, este sería que la persona tiene un alto riesgo de formar coágulos. Sustancias que modifican la hemostasia y su sitio de acción. Tenemos a nivel del hígado la heparina, que se utiliza como un fármaco para impedir la coagulación de la sangre. Esta dura aproximadamente de 1.5 a 4 horas y se usa especialmente en procedimientos quirúrgicos. Tenemos también las cumarinas, que tienen su acción reduciendo las cantidades de plasma en plasma de protombina y de los factores 7, 9 y 10. Provoca este efecto inhibiendo el complejo epóxido reductasa de la vitamina K1, lo que genera la resolución anticoagulante aproximadamente del 50% de lo normal al cabo de 12 horas y aproximadamente al 20% de lo normal al cabo de 24 horas. Un ejemplo de esta cumarina puede ser la warfarina. A nivel de la sangre tenemos la plasmina, que es una enzima proteolítica que digiere las fibras de fibrina y otras proteínas coagulantes como el fibrinógeno, el factor 5, el 8, la protrombina y el factor 12. Este puede realizar un coágulo y destruir muchos de los factores de la coagulación. Y la antitrombina 3 es un anticoagulante más importante de la sangre y, como su propio nombre lo dice, inhibe la trombina y la inactiva durante los siguientes 12 a 20 minutos. Fisiológica de grupos sanguíneos. Tipos principales de sangre: A, O y B. Dependiendo de la presencia o falta de aglutinógeno A o B, cuando no están presentes ni el aglutinógeno A ni el aglutinógeno B, la sangre es de tipo O. Si solo está presente el aglutinógeno A, la sangre es de tipo A. Si solo está presente el aglutinógeno B, la sangre es de tipo B. También tenemos al tipo sanguíneo RH. El factor RH es un sistema importante en la transformación de la sangre. La principal diferencia del sistema O, A y B es que las reacciones transformadoras aparecen de manera temprana y en el sistema RH de manera tardía. Hay 6 tipos frecuentes de antígeno RH, cada uno llamado factor RH. Estos tipos se clasifican C, D y E en mayúscula y C, D y E en minúscula. Una persona que tiene un antígeno C mayúscula no tiene antígeno C en minúscula, pero una persona que carece de antígeno C en mayúscula siempre tiene antígeno C en minúscula. El más importante de las reacciones es el D. En cualquiera que tenga el antígeno D, se dice que es RH positivo y el que no tenga antígeno D es RH negativo. Sistema de clasificación de los grupos sanguíneos. Los dos principales sistemas para determinar el grupo sanguíneo de una persona son ABO y RH. Nuestra sangre está compuesta por una parte líquida llamada plasma y por una parte sólida que contiene células sanguíneas. Los glóbulos rojos contienen proteína en su superficie, llamada antígeno o aglutinógeno. Son los antígenos los que reciben el nombre de A, B y O.
La incompatibilidad sanguínea se presenta cuando existe una diferencia en la proteína de la superficie de los glóbulos rojos entre el donante y el receptor. Se dividen en los siguientes grupos dependiendo de su ausencia o de su presencia. En el grupo O vemos que no posee ningún aglutinógeno. Sin embargo, posee anticuerpos A y B. En el grupo A encontramos que tiene aglutinógenos A y presenta anticuerpos B. En el grupo B encontramos aglutinógenos B y anticuerpos A. En el grupo AB encontramos aglutinógenos A y B. Sin embargo, este no posee ningún anticuerpo. El sistema RH, también llamado antígeno D, este puede o no puede estar presente en la membrana de los hematíes. Si está presente, se clasifica como RH positivo. Paciente RH positivo no contiene anticuerpos al antígeno RH. Por otro lado, si el paciente no expresa el antígeno RH en las membranas de los glóbulos rojos, se clasifica como paciente RH negativo. Los pacientes RH negativos tampoco poseen anticuerpos al antígeno RH. Sin embargo, este se puede ir desarrollando mediante la exposición a sangre RH positiva. Patologías de incompatibilidad sanguínea, eritroblastosis fetal o enfermedad hemolítica de recién nacido. Es una enfermedad del feto y los recién nacidos caracterizada por la aglutinación y la fagocitosis de los eritrocitos del feto. En la mayoría de los casos, la madre es RH negativa y el padre RH positivo. El bebé hereda el antígeno RH positivo del padre y la madre produce aglutininas anti-RH por la exposición al antígeno RH del feto. En su primer hijo, RH positivo, no se suelen producir aglutininas anti-RH suficientes para provocar ningún daño, pero en los embarazos subsiguientes sí se ven afectados, un 3% en el segundo y un 10% en el tercero, y la incidencia aumenta progresivamente con los siguientes embarazos. Después que la madre forma anticuerpos anti-RH, se difunden lentamente a través de la membrana de la placenta hasta la sangre del feto, aglutinando la sangre de este. Estos eritrocitos aglutinados se hemolizan y luego liberan hemoglobina a la sangre. Entonces los macrófagos del feto la convierten en bilirrubina, ocasionando ictericia en el niño. El recién nacido con eritroblastosis e ictérico es generalmente anémico cuando nace y las aglutininas anti-RH de la madre circulan en la sangre del niño durante 1 a 2 meses casi siempre, destruyendo así más y más eritrocitos. Los tejidos del niño intentan reemplazar a los eritrocitos hemolizados. El hígado y el vaso aumentan mucho de tamaño. Producen eritrocitos de la misma manera que lo hacen durante la mitad de la gestación. Debido a la producción rápida de eritrocitos, pasan muchas formas jóvenes de estos, entre ellos algunas formas elásticas nucleadas de la médula ósea del niño al aparato circulatorio, y la presencia de esos eritrocitos balísticos nucleados son el motivo de que la enfermedad se llame eritroblastosis fetal. Aunque la anemia grave de la eritroblastosis suele provocar la muerte, muchos niños que sobreviven a esta presentan un deterioro mental permanente o una lesión de las áreas motoras del encéfalo, debido a la precipitación de bilirrubina en las células neuronales, lo que destruye muchas de ellas, una enfermedad llamada kerníctero. Donación del grupo sanguíneo. En esta ocasión hablaremos sobre los donadores y receptores según el grupo de sanguíneo al que pertenezcan. Como ya conocemos, existen 6 grupos sanguíneos como lo es A positivo y negativo, B positivo y negativo, el grupo AB más y menos y el grupo O positivo y negativo. Entonces, mencionar
separaremos cada uno de sus receptores y donadores según el grupo al que pertenezca. Comenzaremos con el grupo A positivo. Este grupo solo puede donar a su grupo A positivo y al grupo AB positivo, pero puede ser el receptor de A positivo, A negativo, O positivo y O negativo. Para el grupo A negativo, este va a ser donador para el grupo A positivo y A negativo, y para el grupo AB positivo y AB negativo. Pero puede ser receptor para A positivo, B positivo, B negativo, AB positivo y negativo. Para el grupo B positivo, este va a ser donador para el grupo B positivo, AB positivo, pero va a ser el receptor de A positivo, A negativo, AB positivo y AB negativo. Para el grupo AB positivo, este solo va a poder ser donador para el grupo AB positivo, pero este es el receptor universal, el cual va a ser el que puede recibir sangre de cualquiera de los 6 grupos. El grupo AB negativo va a ser el donador solo para el grupo AB positivo y negativo, pero será el receptor del grupo A positivo, B positivo, AB positivo y O positivo. Para el grupo O positivo, este va a ser el donador solo para A positivo, B positivo, AB positivo y O positivo. Y va a ser el receptor de solo los grupos A positivo y negativo, B positivo y negativo, AB positivo y negativo, pero no de su mismo grupo sanguíneo O, ya sea positivo o negativo. El grupo O negativo es el donador universal, el cual puede donarle a los 6 grupos sanguíneos, pero este solo puede ser el receptor de su mismo grupo O negativo. Donación de plasma, que es la prueba mayor. Trata de determinar la incompatibilidad entre las sangres, enfrentando el suero del receptor con las hematías del donante. Nos sirve para saber si es compatible la donación de glóbulos rojos, que es una prueba menor. Se enfrenta el suero del donante con las hematías del receptor, o sea, lo opuesto, es para saber si es compatible la donación de plasma. Ahora, conociendo esos conceptos, podemos realizar un ejercicio. Queremos saber si A positivo le puedo donar glóbulos rojos, plasma o ambos a B negativo. Para entender mejor, existe una técnica llamada el método de la pokebola. Colocamos el donante arriba y el receptor abajo. Nos dice que en la prueba mayor debemos reconocer los hematíes del donante, o sea que debemos buscar los antígenos. ¿Cuál es el antígeno de A positivo? A y RH. Ahora busquemos los anticuerpos de receptor. ¿Por qué? Porque nos dice que en esta él da el plasma. Entonces, ¿cuáles son los anticuerpos de B negativo? Anti-A y anti-RH. Por lo que encontramos un choque entre antígeno y anticuerpo. Esto quiere decir que la prueba es positiva. Por lo tanto, no puede donar glóbulos rojos. Ahora veamos la prueba menor. Dice que el donante da el plasma, por lo tanto buscamos los anticuerpos de A positivo, o sea, anti-B, y el receptor dona los hematíes. Buscamos el antígeno de B negativo, antígeno B. También encontramos un choque, lo que nos dice que de igual manera es positiva la prueba y tampoco puede donar plasma. Ahora veamos el tercer ejemplo, como donante AB positivo y como receptor A negativo. Ponemos el donante arriba, el receptor abajo, ya sabemos. En la prueba mayor buscamos los antígenos del donante, antígenos de AB positivo, antígeno A, B y RH, y los anticuerpos del receptor, anticuerpos de A negativo, anti-B y anti-RH. Hay un choque, por lo tanto la prueba sale positiva, que no quiere decir que no puede donar glóbulos rojos. Ahora en la prueba menor sabemos que buscamos los anticuerpos en el donante
que es AB positivo, por ser el receptor universal, no contiene anticuerpos. Y buscamos los antígenos del receptor A negativo. ¿Cuáles son los antígenos? Antígeno A. Aquí no existe un choque entre antígeno y anticuerpo, por lo tanto la prueba menor sale negativa. Eso quiere decir que sí es un donante de plasma. Gracias por su atención.